tardes, grupo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Siempre un placer, no necesariamente verles, pero sí saber que están por ahí atrás. Bueno, pues me presento para quienes no me conozcan, para quienes sea su primera vez por acá. Mi nombre es Melissa Fernández Chagoya y coordino este seminario. Quiero presentarles al equipo de trabajo por acá, Mitzi Ruiz, Hola. Alma Ortiz, Hola, buenas tardes. Salma querida, se me olvidó tu apellido. Salma, Austria. Hola. Salma Austria. Por acá está Dafne Ruiz, creo. Dafne, ¿ahí estás? Llegará. Naomi Bernaldez. Hola. Y no, todavía no se conectan, pero en algún lugar en este plano, por ahí está Sabrina Bonanomi, Aaron Esquivel, Rodrigo Fernández. Bueno, pues sean muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esta sesión es la séptima. En esta ocasión, la quinta edición del seminario. Nos vimos en la necesidad de pasarnos al plano virtual. En esta ocasión, la buena noticia es que están ante las ponentes mejor evaluadas a lo largo de estos 5 años. Así que mejores imposibles. Y el día de hoy, en particular, tenemos a las mejores sobre las mejores de las mejores entre las mejores. Una gran amiga, una gran colega, Irene Soria, que por supuesto ha sido partícipe y cómplice desde el primer día y seguramente así será hasta el último de nuestros días. Bueno, grupo, pues pasémosla bonito, disfrutemos a Irene, apaguemos nuestros micros, por favor, recordemos que, bueno, a estas alturas de la pandemia también ya nos falla la compu, entonces en ese sentido cada tanto revisemos, movamos el cursor para efectivamente estar en silencio y dándole todo el protagonismo a la ponente, y así también evitamos, pues todavía compartir todavía más de nuestra intimidad que es nuestra casa. Bueno, pues sin más, grupo, voy a leer por acá. Ahí estás, ahora sí, ya llegaste. Estaba presentando al equipo y no salías. Nomás di hola para que te vean. Hola, hola, bienvenidos a todos. Sí, nos falta. Súper, muchas gracias. Bien, sin más voy a leer la semblanza de Irene. Es un resumen porque ustedes sabrán que es mucho más extensa, pero bueno, aquí voy. Bien, Irene Soria Guzmán, doctorante en estudios feministas en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Realizó estudios en el doctorado en estudios transdisciplinarios de comunicación y cultura y obtuvo la maestría con mención honorífica en la Academia de San Carlos de la UNAM. Cuenta con estudios en la Universidad de Valencia, España, y la Universidad de Villa María en Argentina, así como la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual por la Facultad de Arte y Diseño, también de la UNAM. Es integrante del Comité Ejecutivo del CC Global Network Council y forma parte del Comité Técnico Asesor del PREP del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Es autora y coordinadora del libro Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia. Su obra académica se ha presentado en medios internacionales como la red EduSat y la cadena de TV alemana Deutsche Welle. Cuenta con más de 100 participaciones como conferencista, panelista y tallerista en México, Chile, Argentina, España y Portugal. Fue editora invitada de la revista de la Association for Computing Machinery y es autora de numerosos artículos académicos y de divulgación sobre cultura digital y tecnología con enfoque social. Entre ellos destacan los publicados en Oxford University Press, la Oficina para el Arte Contemporáneo de Noruega, el Centro de Cultura Digital, la revista Tierra Adentro y las publicaciones arbitradas de CONEIC, UNICACH, UAM Xochimilco, entre otros. Desde el año 2009 realiza todo su trabajo como docente y diseñadora usando solo software libre y ha reflexionado sobre las implicaciones sociales del uso de las tecnologías libres. Sus investigaciones abordan temas como tecnología y mujeres, cuidados digitales, cultura hacker, software libre, hack feminismo y uso de licenciamientos permisivos para la creación y divulgación en el entorno digital. Bueno, para nosotras es un agrado y un privilegio tener a Irene como parte de nuestro aquelarre, ¿no? Como comadre también. Y una pena porque la citamos en Zoom. Después de haber leído su semblanza, digo, ay no, qué barbaridad, qué incongruencia estar diciendo esto en Zoom. Pero bueno, Irene, como siempre, estás en tu casa, estás en la mía y bienvenida al claustro de Sor Juana a tu seminario. Gracias. Muchísimas gracias, Melissa, y pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación.
Gracias también a las personas que están acá conectadas, conectades. Y pues bueno, sin más, me voy a arrancar porque creo que parte de la presentación que hoy pues he preparado para compartirles incluye justo la reflexión de pues ya los años que lleva este seminario también influyendo en nuestras vidas y en nuestras investigaciones y en nuestros devenires feministas, ¿no? Que también esa es como otra de las cosas que siempre mencionaré cada que me inviten al seminario. Yo creo que por eso me invita Melissa cada vez así, porque dice, "Ay, mira, siempre dice él, no, pero es que en serio ha sido un camino que creo que tiene todo que ver con el camino y el recorrido, pues vamos, de lo que implica estar feministeando, ¿no? Porque eso es lo que estamos haciéndonos y pensándonos desde estos enfoques feministas. Entonces voy a compartir mi pantalla, que ya hicimos esta pruebita antes y ya había funcionado. En teoría debe de estar sucediendo ahora también. Si no oigo que nadie grite, daré por entendido que sí ven la presentación y parece que sí. Bueno, pues ya muy amablemente Melissa ha hecho la presentación. Yo siempre lo resumo como en estos puntos porque es lo que ahora toca mucho de lo que además les vengo a contar, presentar y demás. Como bien apunta Melissa, yo estoy casi así ya a punto de cerrar el doctorado de estudios feministas en la UAM Xochimilco. Soy parte de la primera generación, que rápido se fue el tiempo, ya debería yo de estarme graduando, y lo digo para que quede en la grabación, ¿no? Tendría que estarme graduando por ahí de febrero del año que viene. Entonces, esto que les vengo a presentar el día de hoy es justamente como el recorrido de esta investigación y un poquito de los, pues no quiero decirle hallazgos, porque se oye así como, pues no sé si llegan los hallazgos, pero las reflexiones que he tenido y que creo que no son, si no las hablamos y las compartimos o las reflexionamos, que para mí significa mucho venir a reflexionarlas aquí, porque este seminario fue el semillero de esta investigación. Bueno, también soy docente, yo soy diseñadora gráfica de profesión, creo que también eso ha definido mucho de mi camino, porque vengo mucho de la tecnología, del uso, pues, de computadoras, ¿no? Desde muy joven, y me ha apasionado mucho el uso ya no solamente instrumental, sino de apropiación de las tecnologías. Y otra cosa que también no solo ha definido mi camino activista, sino también nuevamente mi investigación ha sido el uso del software libre, que ahorita en una partecita de la presentación voy a hablar brevemente de ello. Pues me asumo políticamente feminista desde hace algunos años. Siempre diré que Melissa Fernández Chagoya es mi madrina feminista, ¿no? Porque fue la que me dijo, ya autorízate, ¿no? Porque yo era de las que decía, como muchas, que todavía oigo, ¿no? De no, es que yo no sé si soy feminista porque pues no me he leído todos los libros que tengo que leer para decirme feminista, pero bueno. Creo que una de las banderas que he levantado desde hace algunos años es la del feminismo, y pues bueno, ya decir eso en México ya es como también un privilegio poder mantenernos con vida y un poco hasta felices, si es que eso es posible, ¿no? Bueno, yo vengo a compartirles el día de hoy esto que yo he pues pensado o sentido como los caminos, ¿no? Que en realidad son procesos que eventualmente generan conocimiento, ¿no? Que creo que es una de las cosas que hemos pensado y reflexionado también desde las metodologías feministas o desde la investigación feminista, ¿no? Que nada se hace en lo individual, que nada surge de la nada, y que de alguna u otra manera todos esos procesos que caminamos en conjunto se vuelven en conocimiento que eventualmente, creo yo, se hace colectivo o que tiene con miras a colectivizarse. Y creo que esto de nombrar y reconocer estos caminos es una de las cosas de las que quiero partir, ¿no? O sea, de dónde se trazan estos rumbos que eventualmente se convierten en una investigación y quizá, tal vez, una posible metodología feminista. Y eso es justamente una de las cosas que traía a colación y que Melissa también lo mencionó al principio. Esta pues investigación, inquietud, hervidero de cosas, ¿no? La primera vez que yo hablé de ello, un poco temerosa, un poco tímida quizá,
fue en el 2016 en este seminario, que fue la segunda promoción porque se hacía, no sé, creo que ahora ya se hace más por año, ¿no, Melissa? Pero en ese momento se hacía por semestre, según entiendo, más o menos. Y esta fue pues el primer año de este seminario de estudios de género, teorías contemporáneas y acción política, y en el que, bueno, tuve igual la fortuna de participar también porque se conectaron otros nodos. Yo estaba haciendo un taller de multimedia en el Colegio de Comunicación. Las estudiantas en ese momento hicieron una videoinstalación, un video mapping del cual rescatamos esta fotografía porque no nos dimos cuenta que no tenemos registro, está en el video de la primera promoción. Pero ¿por qué es importante que yo les venga a contar esto, no? En aquel que yo insisto, ¿no? Ahora ya trato de unir todos esos nodos ahora, ¿no? Como en esta parte de mi proceso de investigación. Esto fue en el aula, ¿no? O sea, esto que se generó en la reflexión primero de las estudiantas fue pues a razón de una clase, ¿no? Una clase que se da en una universidad privada, qué sé yo, en una materia que no necesariamente tocaba temas de género. En ese momento, digamos, mi materia, quiero decir, que era el taller de creación multimedia, una materia que ya no existe ahora. Y recuerdo que una de las cosas que las chicas, uno de los objetivos era generar una instalación o cualquier objeto multimedia con las herramientas que yo les había dado en ese momento, muchas de ellas desde el software libre, ¿no? Desde herramientas que pudieran bajar de manera libre, gratuita y que pudieran acceder a ellas. Y que hicieran algo con eso, ¿no? Pusimos algunos temas y tal, y recuerdo mucho el proceso de estas chicas porque no sabían muy bien de qué hablar y tratamos de agarrarnos de una emoción, creo que por ahí fue el enojo, la rabia, y pues sin mucho, digamos, en ese momento, sin mucha más guía que la que yo podía darles también desde mi experiencia docente, y pues bueno, por supuesto desde mi experiencia siendo mujer en este país, pues de pronto las llevó a ellas a hablar de una pieza multimedia que hablaba abiertamente del acoso, ¿no? Entonces, les estoy hablando del 2016, esto probablemente pues no podría ser a lo mejor nada nuevo hoy en día, pero en ese momento fue algo muy potente porque fue algo que no había pasado en comunicación propiamente o que no había tenido una pieza, ¿no? Tan clara como la fue. Entonces yo sentí que algo estaba pasando ahí, ¿no? Insisto, como con estas, no sé, inquietudes o intuiciones, ¿no? De que había algo importante de cuál hablar. La directora en ese momento del Colegio de Derechos Humanos, Tania Ramírez, bueno, tengo como la intuición de decirle a Tania, oye, puedes venir a ver esto porque siento que esto te compete, ¿no? Tú sabes, derechos humanos, ¿no? Tania fue, me dijo, por supuesto que esto es importante, vamos a decirle a Melissa, ¿no? Melissa en ese momento estaba pues haciendo el seminario, llevaba, si no me recuerdo, un semestre con esta propuesta de este seminario que, bueno, se ha mantenido hasta ahora. Ya para no hacer el cuento largo, porque no quisiera detenerme mucho, pero solamente enfatizar la importancia de este primer momento, es que pues nos presentamos, ¿no? Estas 4 estudiantes, Carolina, Sandra y Diana, que hoy, bueno, ya son egresadas, están trabajando, están haciendo pues su vida profesional. En ese momento, ellas y yo pues fuimos a presentar lo que habíamos encontrado. Ellas, su pieza en sí misma, su pieza que hablaba del acoso, era una playera que te ponías, ¿no? Encima tú te ponías frente a la playera y la playera estaba videomapeada, ¿no? No solamente con datos, sino también con el cuerpo de una mujer vistiéndose y poniéndose varias capas de ropa, ¿no? Era un poco interactiva, había una cosa de sonido envolvente, una pieza muy bien hecha, creo yo, además en un nivel universitario. Y yo llegué con esta inquietud que ya me venía haciendo eco de pues una propuesta de software libre, usando software libre, pero siendo cultura hacker, pero la cultura hacker es bien machista, pero ¿cómo metemos el feminismo? Hay algo que se llama hack feminismo, ya lo escuché, exploremos, ¿no? Y pues fue una bomba. No sé si lo fue en el seminario, pero en nuestros corazones sí, ¿no? Tanto Carolina, Sandra, Diana y yo salimos así como, pero ¿qué es esto? Aquí hablan de estos temas, ¿no? Y lo dicen abiertamente y se puede hablar recuerdo que fue muy potente tanto para nosotras y bueno, luego
supimos por el feedback de ese seminario que también había sido potente para las personas asistentes del seminario. Y esa fue la primera vez que yo presenté un tema que luego se convirtió en un tema de investigación doctoral. Entonces, me parece que reconocer, insisto, estas, o definir o tratar de pensarnos en una investigación feminista, por supuesto, desde el conocimiento situado, pues me parece, o hemos ya hablado, que es un proceso, ¿no? Es un proceso. Y el día de hoy me atrevo, incluso también reconozco que un poco temerosa, no por otra cosa, sino porque no quiero que se vuelva todo centrado a mí, pero me parece que ha sido una de las cosas más rescatables de esta investigación o de este camino, ¿no? Que ha sido tratar de retomar los procesos personales que eventualmente se convierten en reflexiones que nos damos cuenta que no son ni únicas, ni están aisladas, y que parten también de un momento y de una coyuntura. Entonces, estas reflexiones que soltamos o que yo voy a estar como yendo y viniendo en el tiempo, ¿no? Porque tampoco los procesos son lineales. En el caso de lo que les contaba del seminario en el 2016, pues obviamente fue uno de los rebotes o una de las cosas que surgen en un momento de la historia de estos momentos, pero también tiene unos momentos previos, ¿no? Que, insisto, tienen que ver con mi proceso. Yo he hablado en varios foros de esto, no voy a detenerme demasiado, pero creo que es importante estos detones de como puntos de inflexión, ¿no? O sea, momentos en los que suceden cosas que luego llevan o viran hacia otros lugares. Como yo les había contado, soy diseñadora gráfica, yo venía de trabajar con Photoshop, Illustrator, me enseñaban estas tecnologías, bueno, pues muy ligadas al mercado, ¿no? Quien no tenía una Mac no podía diseñar, ¿no? Había como todo un imaginario alrededor, las herramientas de Adobe que todavía siguen, pues, ¿no? Y una de las cosas que a mí me pasaron fue que en muchos momentos de mi vida académica y luego no pude acceder a muchos de estos diseños porque o no tenía el equipo, o no tenía la computadora o no tenía la herramienta, ¿no? Y esa pequeña pregunta que fue en ese momento instrumental, después se fue convirtiendo en preguntas pues que se conectaban con lo social, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que yo me he conectado a las experiencias sociales o me conecté a las ciencias sociales por medio de una computadora, por medio de la tecnología, ¿no? También para que no satanicemos todo lo que tenga que ver con las computadoras, ¿no? O sea, si yo me acerqué a las ciencias sociales, tuvo que ver también por este tipo de experiencias. Entonces, cuando yo me pregunto si esa herramienta que yo estaba ocupando era algo que así tenía que ser toda la vida, que iba a ser siempre la famosa copia pirata, o por qué estaba pasando eso, por qué además, si yo no podía atender una Mac, yo no era una diseñadora de respeto, ¿no? Me lancé o me hice esa pregunta que luego se convirtió en el uso de una herramienta hasta ese momento no muy conocida, ahora creo que ya es más conocida, sobre todo en la pandemia he notado que muchas personas lo utilizan más, pero que tiene que ver con el uso de software libre, ¿no? Estudié la maestría, o sea, esta fue como una de las preguntas que detonaron en el 2007, que me llevó luego a estudiar una maestría en el 2009 en la Academia de San Carlos, donde desarrollé una investigación sobre herramientas tecnológicas para la creación gráfica digital, que en ese momento llamé alternativas, ¿no? O sea, se puede hacer diseño sin Adobe, sin Illustrator, sin Photoshop, sin Mac. Y eso me llevó a entrarle al mundo tecnológico o a la tecnología desde otro lugar, ¿no? Ya no solamente usando el software per se, ¿no? Por sí mismo, sino a investigar y a entrar a un tema que luego se volvió otra pasión, que es el uso del software libre, ¿no? Rápidamente, no ahondaré demasiado aquí, pero para quienes no sepan o no hayan escuchado hablar del software libre, a lo mejor han escuchado hablar de Linux, ¿no? A lo mejor es un nombre que por ahí suele ser mencionado en algunos sitios. Linux es un sistema operativo, GNU Linux, y también las personas que utilizan Android tienen en sus teléfonos una versión vinculada
a Linux, ¿no? Es una versión open source. Entonces, el software libre resulta ser un programa que tiene como característica que el código fuente, la forma en cómo está hecho, las líneas de código, que ahorita voy a pasar a eso, está abierto para que todo mundo pueda verlo. Es decir, cualquier persona podría ver cómo funciona esto, ¿no? Y está compuesto, o una de sus bases es que tiene 4 libertades: la libertad de usarlo para lo que sea, la libertad de estudiar el programa y ver cómo fue hecho, ¿no? O sea, ver cómo estudiarlo, pues, estudiar estas líneas y aprender de él. La libertad de distribuir copias del programa, que yo pueda en este momento darles a ustedes una copia de una suite libre de diseño sin que eso represente un problema legal, o que en el claustro podamos instalar este tipo de software en todas las computadoras sin que esto represente una paga necesariamente de licencias, o si se distribuye, que no sea un problema legal. Y la tercera libertad es la libertad de mejorar el programa, es decir, que yo podría hacer mejoras porque puedo acceder al código y con ello ayudar a la comunidad. En realidad, yo, un primer momento me vuelvo, digo, aún lo soy, pues, pero me convierto en una diseñadora que decide probar en sí misma si se puede o no crear sin una Mac, ¿no? Básicamente, o sea, así como de necia, ¿no? Yo sé, Melissa, que tú tienes Mac y muchos de los de aquí tienen Mac. No estoy en contra de los que tienen Mac, solo de las Macs, distinto, ¿no? No de quien los tiene. Sigo teniendo amigos raros, ¿no? ¿Es cierto? No, siempre hago estas bromas, pero por supuesto que es una reflexión que ha venido desde otro lugar, ¿no? A lo mejor también tiene que ver porque ha sido mucho, ya después lo veo ahora, ¿no? También hay un tema que cruza muchísimo mi experiencia desde la clase, ¿no? Desde quién puede comprar una Mac cuando estás estudiando la universidad, ¿no? Por supuesto, se dividía el salón, ¿no? Entre quienes tenían una computadora, estoy hablando de la universidad pública, ¿no? Por supuesto, y muy pocos teníamos la posibilidad de hacerlo. Entonces, imagínense que ese es el imaginario. Les pasa a los de comunicación también, ¿eh? No sé si haya gente de comunicación en la sala, pero en un momento también estaba muy marcado que solamente podían crear o que estaba supeditada su creación a partir de una herramienta. Entonces, bueno, en mi caso, y para no extenderme más en esta parte, pues me convertí o me viré o me volqué, ¿no? En ser usuaria de software libre con en mi caso de diseño, que soy diseñadora, utilicé en esta medida estos programas, ¿no? Inkscape para edición de vectores, GIMP para edición de mapa de bits y Scribus para edición de libros y revistas, ¿no? Y bueno, poco a poco me fui migrando a utilizar exclusivamente con software libre. Pero ¿esto qué tiene que ver, Irene? Si estamos en una seminario de género, no estamos hablando de tecnología, y ya has contado mucho esta historia. Bueno, yo siento que ya la he contado mucho, ¿no? Pero me parece importante porque más allá de el uso, insisto, instrumental de utilizar una herramienta y mejor otra, que sea algo parecido como usar una marca de plumas y mejor otra marca de plumas, ¿no? O de colores o de plumines, qué sé yo. Me parece que una de las reflexiones que surgieron al momento de migrar o de voltear a ver esta tecnología fue particularmente el caso del código de programación, ¿no? El código de programación, que además ha sido una de mis obsesiones, que si bien no sé escribir código de programación, me pareció algo fascinante porque además de ser algo que no solo desconocía, sino que creo que es parte fundamental de cómo funcionan las tecnologías digitales hoy en día, de pronto lo ubicaba como algo lejano. Esto es una imagen más o menos de lo que podría ser, no sé, un código. Es una mezcla entre un texto en inglés y números, ¿no? Y hay varios lenguajes de programación, pero el código de programación en general tiene las líneas de código que marcan, perdón, las líneas de instrucciones, ¿no? Que marcan lo que hace o no una computadora. Y la computadora incluye un teléfono celular, ¿no? Entonces, estos teléfonos están programados con una cantidad de líneas de código que hace un grupo de personas en particular y que determina un montón de las actividades que realizamos.
En este sentido, una de las reflexiones de las que he empezado a partir o comencé a desgranar estas problemáticas que luego se vinculaban con privacidad y otras más, es que en realidad el código de programación es técnica, ¿no? Es un tecné, es un saber hacer, ¿no? Es una forma de hacer algo, es una forma de ejecutar de la manera en la que podemos tener otros saberes hacer, ¿no? Este término de saber hacer, bueno, lo han utilizado ya muchos autores, incluso algunos otros grupos en otros grupos de estudio, como alguno que está en la Facultad de Filosofía y algunos autores, que hablan de la tecnología en sí mismo como un saber hacer y no nada más como conocimiento aplicado, ¿no? Sino que la tecnología es mucho más que solo un conocimiento matemático aplicado a un objeto, ¿no? Sino que el saber hacer es esto, es una cosa que no solamente se sabe, sino que se hace y que se hace en o la que se perfecciona en la medida en la que se hace. Es una práctica, ¿no? Y en ese sentido, el código vinculado con algo que hemos estado viviendo hoy a flor de piel y que creo que ha tomado mucho más significado en la pandemia es el uso de los datos. El código que se genera y se escribe como instrucciones, literalmente le dice a estos equipos qué hacer con la cantidad de datos que generamos y que luego se convierten en información. Cuando hablo de datos, me refiero a cosas, ahora digo, cosas tan sencillas como los likes, las fotografías, el tiempo que pasamos viendo ciertas plataformas, el momento que abrimos el teléfono y observamos la hora, ¿no? Hay muchos datos, la ubicación, por supuesto, nuestra IP, es decir, hay un montón de datos que estamos generando todo momento con nuestros equipos que son súper personales y que tienen la particularidad, al igual que el código, que son secretos, es decir, no sabemos ni qué hacen con ellos, lo imaginamos lo que hacen con nuestros datos, pero no sabemos a ciencia cierta ni a dónde van exactamente, ni qué se hace con ellos, ni cómo se relaciona, ni cómo estos códigos que les decía, esta receta de cocina, estas instrucciones, están hechas para que podamos conocer lo que algunos han llamado la caja negra del software, ¿no? Y aquí empezamos a aprender cosas, ¿no? Como de caja negra, decirlo como de una manera muy natural, ¿no? Que será incluso es una cosa, una categoría que yo utilizo en mi tesis de maestría, hablar de la caja negra vinculado a el no saber cómo está hecho algo, ¿no? Evidentemente ahora ya me lo pregunto, ¿no? O sea, como de por qué le decimos caja negra. O sea, además de eso, ¿no? ¿Por qué además de eso llamarle caja negra si ya dijimos que este código que es realizado para que nuestros datos vayan a cierto lugar, obviamente con estas reflexiones que luego empezaron a virarse hacia las ciencias sociales y todavía no llegó al doctorado, ¿no? Bueno, ahorita ya aquí ya es una cosa reflexionada desde ahí, pero de donde quiero partir es que este código con el que está hecha nuestras computadoras, con el que están escrito el comportamiento que tendrán nuestros equipos y nuestros datos, está hecho por un grupo de personas específicas, ¿no? Esto que también es algo que ya hemos hablado, repetido, que yo he planteado de alguna u otra manera en algunos espacios, ¿no? Ponerles cara a estos desarrolladores, ¿no? Es hablar de un grupo de personas privilegiadas, hombres en su mayoría, aunque hay mujeres, pero los líderes de estas empresas multinacionales y que tienen particularmente el dominio de todos nuestros datos, que es GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, pues tienen nada más y nada menos que líderes que son blancos, hombres heterosexuales del norte global, blanquísimos, además muy blanquísimos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esto y cuando pensamos en que la decisión de de estas personas, de estos hombres que han decidido cerrar el código, ¿no? Tenerlo en secrecía,
a pesar de toda la importancia que esto tiene, a pesar de que estamos en un momento, pues creo yo, coyuntural o en una crisis como es la pandemia, ¿no? Pues definitivamente hay que pensarlo también como un código desde lo político, ¿no? El código es político. Las decisiones que se toman al cerrar el código es una decisión política. Por eso ya me he empeñado en lugar de llamarle caja negra, ¿no? Pues ya abiertamente llamarle la caja blanca, ¿no? Porque en realidad es una caja que, pensando en esta caja que no se ve y que no tenemos idea de cómo está hecha, pues está pensada y está políticamente dicho o políticamente decidido que no, las personas usuarias no sepan ni cómo está hecho, ni cómo funciona, ni a dónde va todo esto. Entonces, yo creo que más que caja negra habrá que llamarle caja blanca. Ahora bien, estas reflexiones, no de la caja blanca en sí, sino del cierre de código de programación y del código como sustento político, tiene algunas sobre todo al cierre del código de programación, hay algunos movimientos de resistencia, como ya lo comentaba al inicio, que yo lo descubrí cuando empecé a utilizar la herramienta en sí. Y es el software libre ya no solo como instrumento, como software, sino como movimiento, ¿no? Que se funda en 1984 y que también es el campo de cultivo de una cultura hacker, que a lo mejor ustedes han escuchado hablar de ello, probablemente en un sentido no tan, no sé, muy en el imaginario mediático, a lo mejor como algo negativo, pero en realidad la cultura hacker que está por ahí de los 60, 70 y que luego se convierte en un movimiento hacktivista de los años, de la década de los 90. Entonces, esto en este proyecto de investigación, pues bueno, se fue poco a poco desgranando o se fue estas reflexiones, quiero decir, de la maestría que les contaba, del uso instrumental, de este, pues, no sé, sentir no solo sentir, darme cuenta, digamos, que el código de programación resultaba ser una propuesta, resultaba ser algo muy importante, ¿no? En la vida eh, de quienes usábamos cualquier equipo de cómputo, pues me llevó a buscar como siempre, la resistencia, ¿no? Así de, bueno, ¿y quién está viendo esto y quién está cuestionándolo? Y, ¿no? ¿Dónde están los chairos de la tecnología, ¿no? Así fue como la pregunta de, a ver, pero alguien debe de estar aquí cuestionándose esto, porque en todos lados, ya sabemos, ¿no? Para toda acción de poder hay una resistencia. Pues, obviamente me acerqué o llegué a la cultura hacker, y por supuesto, una de las primeras cosas que tuve en la mente es el imaginario mediático que todos y todas tenemos seguramente, y que también permeó eventualmente mi búsqueda cuando llegué a tratar de pensar en buscar a las mujeres hackers, ¿no? También estaba muy mediatizado o estaba implicando mucho este imaginario político. Yo siempre pongo esta foto porque es mi serie favorita y es la serie que siento que más se acerca a, a la, pues como no sé si algo real, pero digamos a ciertas prácticas, actitudes y eh, experiencias alrededor de la cultura hacker y que yo misma he observado, ¿no? Tanto el uso de instrumentos, de herramientas de cómputo, de software libre, de Linux, de las distribuciones que se utilizan, ¿no? Como en cómo se utiliza la computadora, las terminales, ¿no? Como esas cosas que de pronto suenan muy fantasiosas, de pronto sí hay gente que lo utiliza así y que tampoco es que sea nada fuera de lo normal, es simplemente gente que tiene la técnica, ¿no? El saber hacer. Entonces, muy rapidito, me empecé a interesar un montón por la cultura hacker, insisto, no desde el punto de vista solamente mediático, sino tratar de explorar esta subcultura de los años 60 o de la década de los 60, que en realidad viene de una necesidad de resolver problemas en el inicio del cómputo, cuando todavía no había pues ni cursos de computación, ¿no? Sino que estaba el manual, ¿no? De la computadora, y que eventualmente eran personas, en su mayoría varones, que trataban de mejorar ese programa, hacer que funcionara y competir en contra de problemas, ¿no?
Para hacer un salto cuántico, porque no es mi intención clavarme demasiado en el tema hacker, sino llegar un poquito más rápido al tema que me concierne actualmente, es que mucho de esta inquietud hacker también se vincula muy rápidamente con el hacktivismo, ¿no? Que no es lo mismo, porque no todas las personas hackers son hacktivistas, que también eso es como una diferenciación que fui encontrando, ¿no? El hacktivismo es esta unión justo de la palabra hacker o de las acciones hacker y el activismo, ¿no? Como tratar de buscar de alguna u otra manera ciertos bienes o en beneficio de una, no sé, de quitar o de hacer un poco menor, ¿no? Varias o muchas brechas digitales, sobre todo pensando en el derecho a la información como un derecho humano, pero también con esta, y aquí me parece un punto de inflexión importante, la posibilidad de garantizar el anonimato, que esto es súper controversial hoy en día y que casi que es imposible en Internet, ¿no? Han tratado de ser anónimos en Internet, al menos para comprarse un vuelo o para tratar de buscar algo en Internet y que no les salgan los 1000 anuncios, ¿no? Un poco pensando ya en el anonimato para hacer, ¿saben? O sea, el anonimato a tratar de hacer una búsqueda donde ustedes no estén burbujeados, ¿no? Que puedan encontrar cosas sin que esté sesgada su búsqueda por su perfil, tanto de Google como de Facebook, como de todas sus redes sociales. Entonces, este hacktivismo pondera, o el movimiento hacktivista pondera pues el anonimato, pero también el conocimiento libre. Aquí me voy a disculpar mucho por la cantidad de texto, que yo sé que esto es anticomunicativo, antipedagógico, anti todo, yo lo sé, créanme que lo sé, pero me parece muy importante, si no, no lo hubiera puesto. Esta cita en particular, bueno, esta y esta, perdón, rompí la regla 2 veces, puse mucho texto en una lámina, perdón, comunicadores, comunicadoras de la sala. Pero ¿por qué lo hago? Porque me parece súper importante de una autora eh, que es marxista, o bueno, habla mucho desde el marxismo y lo trata de poner en contexto, digamos, en una cultura digital y en un Internet como un espacio habitable, ¿no? O sea, como un nuevo espacio que se enmarca. Entonces, para ella, para Mackenzie Ward, una mujer trans, una académica justo de cultura digital, estadounidense, ella dice que la lucha del conocimiento de nuestra época se equipara a la del capital y a la de la tierra, ¿no? O sea, para ella hay una lucha entre propietarios, ¿no? Entre gente que tiene la propiedad y que defienden y amplían su reivindicación de propiedad privada, o sea, págame el paper, tienes que entrar a Facebook, tienes que tener una cuenta para acceder, etcétera, 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 ¿no? Una lucha entre esa ala. Y entre los desposeídos o los que luchan por ampliar o defender la propiedad pública, ¿no? Quien escanea el libro y se lo comparte al estudiantado, ¿no? Aunque sabemos que eso en teoría estamos apelando a algo que no se debe hacer, ¿no? Aunque sabemos que es lo justo, ¿no? Entonces, ella dice que los agricultores, que así como los agricultores luchan contra el despojo de la tierra, los obreros contra el despojo de la mano de obra, las y los hackers lucharán por socializar los flujos de información y de conocimiento, ¿no? Y de ahí lo harán desde el hacktivismo. Ahora, muchos de estos hacktivistas ven en las empresas tecnológicas una amenaza a las herramientas inmediatas de producción, ¿no? Es decir, que el poder del mercado se apropia de la información que incluso nosotros mismos generamos, ¿no? Lo que estamos haciendo todo el tiempo es generando información, 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 que luego estas empresas no solamente se apropian, sino que las utilizan, ¿no? No tienen que generar contenidos, ¿no? O sea, TikTok no tiene que generar contenidos porque millones de personas lo generan por la empresa. Facebook no tiene que preocuparse por generar contenidos. Le generamos los contenidos. Entonces, este fruto de una red de conocimiento que también a nosotros nos beneficia porque dices, güey, obvio que está súper chido poder compartir libros, cosas, videos, imágenes y nos reímos de las imágenes de gatitos, ¿no?
eventualmente se convierten luego en una especie de escasez artificial a partir de la acumulación de información. Es decir, tenemos un chorro de información en todos lados, pero no la que queremos, ¿no? O no la que necesitamos, o no la que en ese momento, o la que o la que eventualmente llegará a ser importante o indispensable para ese momento. Y yo creo que ejemplos acá hemos vivido todas y todos de alguna manera. No sé, les ha pasado que aquí voy a apelar a las edades. Les ha pasado quienes se pudieron conectar, no sé, a lo mejor en los 2000 o finales de los 90, que podían acceder a ciertas películas o ciertos libros y ahora ya no. Música, ¿no? ¿Se acuerdan cuando podíamos bajar música de Napster y ahora ya la manera en la que accedemos es Spotify, ¿no? Para las personas más jóvenes de acá, hubo un momento en la vida de Internet en la que ponías una rola, ¿no? Y bajabas el MP3, bajabas el archivo. Hoy en día muchos y muchas jóvenes no ubican, bueno, no quiero apelar a una cosa como adultocentrista de ahí no saben, no, quiero decir, no siempre hay una noción de lo que implica el archivo, ¿no? El MP3, ¿qué es el MP3? Ya no hay una idea del objeto cultural, ¿no? La música es Spotify, ¿sí? O sea, el archivo de Word es Drive. El otro día le decía a un estudiante de licenciatura del año pasado, no, pues es que pásame el punto doc, ¿no? ¿Y qué es un punto doc? Pues bueno, el archivo de Word, pero ¿qué es el archivo de Word? Es que lo hice en Drive y ni siquiera hay este ubicar de guardar, ¿no? O sea, no hay como este imaginario de guardar el archivo. Pero bueno, entonces me parece que todo esto se conecta. Entonces, lo que dice Mackenzie Ward es que este poder del mercado influye, que esto me parece importantísimo y lo estamos viendo así ahora mismo, este poder del mercado influye un montón en las decisiones que toma el Estado sobre las leyes de propiedad, ¿no? Entonces están hoy en día en este gobierno, ¿no? Hay leyes que tratan de limitar la propiedad digital, que tratan de poner el moche digital, que es tratar, es que cueste más tu equipo para que pagues las posibles copias privadas que harás, ¿no? Porque entonces como tú ya vas a hacer un video y vas a hacer una, ¿no? Tienes que pagarle al autor porque vas a utilizar su obra, aunque todavía no la vayas a utilizar. Entonces, eso desencadena leyes más restrictivas de propiedad intelectual, hacer más dura la ley de derecho de autor, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso a la larga veremos que no solamente, no es algo que sea en ayuda de la comunidad, sino es una cosa que beneficia solo a un grupo de personas y no al bien común. Pero bueno, Irene, a ver, todo esto, insisto, todavía no me cae el 20, viniste a hablar de hackfeminismo, estamos hablando de un tema de género, ¿en qué momento lo vas a conectar? Yo también me lo pregunto, no, me siento, sí, sí va a conectar, se los juro que sí conecta, sí, vi la presentación de veces, sí, sí conecta. Entonces, ¿qué, Irene? ¿No? O sea, ya, el punto es nos hacemos hackers, mañana abrimos una escuela hacker y ya, ¿no? Nos hacemos todos hackers, empezamos a ver el conocimiento, a abrir, empezamos a usar Linux y ya todo se resuelve, ¿no? Entonces, ¿esa es la solución? Pues no. Resulta, y aquí sí, todo esto empezó un poquitito antes de mi doctorado, ¿no? Cuando obviamente soy picada por el mosquito morado, ¿no? Bueno, la mosquita morada, evidentemente. Cuando me pongo los lentes violeta y cuando ya todas sabemos que nada vuelve a ser igual y ya no hay vuelta atrás, pues obviamente todo esto que yo ya venía viendo y que ya me emocionaba y me entusiasmaba y en donde empecé o donde había decidido poner mi lucha, pues se me cruzó el eje de género, ¿no? Menuda cosa. Entonces, pues me di cuenta que en este lugar del software libre, que en teoría estaba ocupado por un montón de hackers, por hombres que se apropiaban de la técnica, que estaban apelando a la libertad del conocimiento, ¿no? Pues había muy pocas mujeres, o habíamos muy pocas mujeres. Y todavía dentro de las personas que hacen tecnología, o sea, no las usuarias de software libre, sino las que hacen el software libre eran todavía menores. Me estoy refiriendo a programadoras o mujeres que, lo que yo digo, usan los fierros, ¿no? O sea, que están en administración de sistemas o que digamos que tienen una
un conocimiento, una técnica especializada que pues ancestralmente ha estado vinculada al uso masculino, ¿no? Y evidentemente no solo se me cruzó el género, ¿no? Sino que además, ¡pum!, se atravesó pues la raza, la clase, la geografía, que a lo mejor para este seminario puede ser algo, pues categorías quizá cotidianas, normales o de las que podemos hablar y que hoy notamos con un poquito más de claridad, tal vez, no lo sé, digo, también estoy especulando, pero piensen que en este camino, yo ahora me sorprendo, ¿no? Yo no me había dado cuenta de lo blanco que eran los hackers, ¿no? O sea, eso obviamente, porque aparte no te ponen nada más los lentes violetas, sino que le pones otras capitas, ¿no? Que te dejan ver y ya bebes, ¿no? Porque ya no te queda como mucho más remedio. Entonces, yo no me había dado cuenta, pues, lo blanco, barbados y de ojos azules que eran mis admirados hackers, ¿no? O mis amigos, incluso puedo decir que me hice amiga de algunos de ellos, ¿no? Entonces, yo no me había dado color, que bueno, se me había dado color que todos eran hombres, pues, pero no me había dado color que además de que eran hombres, pues había toda una intersección. Y que además estos hombres pues venían de un contexto de privilegio, que habían tenido una computadora desde los 7 años, en los 80s, ¿no? Así de... y que habían estudiado en escuelas mexicanas, que tenían también pues ciertos lugares geográficos, escuelas en Coyoacán, escuelas de cómputo, donde sí había maestras, por cierto, sí había ingenieras, pero, y eran las que les estaban enseñando, ¿no? Súper interesante, pero que además eran escuelas que habían sido fundadas con ciertas ideas o ciertas posturas técnicas que se vinculan un chorro con lo que sucedió en los 70s en la generación, en la creación de escuelas como el Politécnico, la técnica al servicio de la patria, ¿no? Que eventualmente vienen también de la cibernética de los 40 y Arturo Rosenbull, que estuvo literalmente en la creación de la cibernética y que era mexicano de Chihuahua y tal. Pero bueno, esos no quiero andar en eso, pero un poco como para hacer toda esta correlación, ¿no? Y como aquí, y ya estoy casi a perdón, ven, siempre las cosas de la pandemia nos voltean hacia, es que me estaban llegando mensajes de manera muy insistente y hay que resolver una cosa que resolveremos al final de este seminario. ¿Cómo se conecta entonces esto con los estudios feministas, ¿no? O sea, todo esto que ya les había, o que esto que les venía diciendo de las conexiones y de que no me había dado color de que todos estos compas tenían todas estas intersecciones, pues ya no solamente me había picado el eje de género, sino que me hice feminista, ¿no? Y ahí empezó la diversión, ¿no? Bueno, no, ya desde antes todavía empezó la diversión. Obviamente esto se convirtió en una búsqueda que sigue y que ha sido vertiginosa, que me ha sacado de muchos espacios que yo sentí que ya me había ganado, muchos espacios dentro del software libre en donde yo ya tenía un lugar, creo que lo sigo teniendo, pero pues que cuando me asumo feminista, pues evidentemente me convierto en non grata, ¿no? Entonces, eventualmente estas cosas que me empezaron a brotar en la cara, pues se convirtieron poco a poco en un tema de investigación. Y literalmente me di a la tarea, porque me di cuenta que había muy pocas mujeres en el software libre y muy pocas mujeres hacker, o que al menos yo no estaba conociendo ninguna, y con mujeres hacker me refiero a mujeres, o sea, ya hablé un poquito de la categoría hacker, mujeres apropiándose de esta técnica, mujeres que estén no solamente generando desde técnicas computacionales, sino que también tengan alguna postura política dentro de la generación y compartición del conocimiento. Y pues me pregunté dónde están las hackers, ¿no? Una pregunta que nos hemos hecho muchas mujeres que hemos investigado estos temas, tecnología y mujeres, ¿no? ¿Y dónde están las hackers? Entonces, la búsqueda de la hacker, pues, ha venido desde, insisto, desde el 2006, yo creo, desde el 2007, de cuando hablaba de la técnica y tal, pero empecé con esta búsqueda que ya está un poco, fue de las primeras cosas que hice en el doctorado, ya ha ido evolucionando, pero
mi manera de ubicarme en el tiempo y en el espacio fue haciendo este marco, que yo creo que ahorita ya, insisto, ya ha quedado atrás, pero me atrevo todavía a ponerlo, sobre todo si no estamos muy cercanos a temas de tecnología. De pronto pienso esto como en aros, ¿no? O sea, como en espacios que tienen muchas personas todavía, en mujeres que no usan tanto la tecnología, otras mujeres que sí la usan de manera cotidiana, pero que usan, bueno, no el pero, que lo utilizan a lo mejor como, no sé, de manera habitual, redes sociales, software auxiliar en tareas cotidianas, Word, Excel, qué sé yo. Por ahí otro grupo de mujeres en el que yo ubicaba que estaban las hack feministas, que no es lo mismo que mujeres hacker, ¿no? Sino aquí yo encontraba y logré o me atreví a posicionarme aquí después de 2 años de investigación o 1 año y medio. Y literalmente aquí cito a mis compañeras del doctorado, fue por ellas, ¿no? El primer año, porque yo todo lo estaba viendo, supongo que como nos da la investigación, separado y neutral y objetivo, ¿no? Como nos habían dicho que tenía que ser. Y de pronto mis compañeras del doctorado decían, pero ¿qué dices? Si tú eres hack feminista. Y yo, pero por supuesto que no, ¿no? Así yo toda en el show de, pero yo no soy hack feminista, pero si yo no tengo las experiencias, pero sí. Bueno, todo eso fue un show, o sea, todo eso de posicionarme y asumirme y decir, porque además los hackers o las personas hackers no se asumen hackers, es decir, para que tú sepas que un hacker es realmente hacker, no te dices hacker, ¿no? Si no, no eres hacker. Es un poco la regla del hacker, no decirse hacker, porque otro hacker te reconoce. Entonces yo, ánimas que iba a decir que yo era hack feminista. Total que me atrevo a hacerlo en un proceso de investigación y que yo puedo decir ahora que es un proceso de investigación en colectivo, ¿no? O sea, que no nada más era yo diciéndome, sino eran mis compañeras nombrándome. Entonces, pues digo, pues sí, soy usuaria de software libre, sí tengo otras habilidades, no porque sean superdotadas, sino porque tengo 10 años usando software libre y supongo que algo se me tuvo que haber pegado. Y empecé a tener estas prácticas que yo veía del hacktivismo, ¿no? No solamente subir libros, buscarlos, compartirlos, utilizar otro tipo de herramientas, utilizar software libre, utilizar Debian, tratar de hacer cosas con terminal, una serie de prácticas que yo notaba distintas al resto de mis compañeros. Pero había otro nivel que yo también veía desde mi lugar y que era lo que yo no habría visto arriba, o sea, no había visto en este otro nivel. Tenía que haber estado acá, que eran las mujeres hackers, que son estas mujeres desarrolladoras de software que hacen código, que administran servidores, es decir, que son las que resguardan, ¿no? Los servidores, que los servidores son computadoras prendidas 24 horas, 365 días del año, y que guardan información y datos, ¿no? Y que requieren de conocimientos bastante especializados, digamos, ¿no? Y obviamente eso se convirtió también en una especie de venir hacker, porque claro, yo venía también de este proceso, ¿no? O sea, no nada más era las mujeres negadas al uso, sino que yo misma lo había sido. Yo había sido una chica antes incluso de la universidad, pues que no utilizaba la computadora, que le dejaba a sus compañeros varones hacer las tareas de edición de video, ¿no? Porque pues qué miedo, y yo hacía los guiones, o yo hacía la comunicación, o yo hacía los comunicados, ¿no? Y ellos eran los que se peleaban con la compu. Cuando me voy metiendo un poco a estos temas, cuando le entro a la onda de Linux, pues bueno, la mira es hacia las mujeres hacker, que se vuelven en prácticas y saber hacer, ¿no? O sea, cómo aprendemos o cómo me dirijo hacia esas otras prácticas y otro saber hacer. Acabo de darme cuenta que no puse una otra imagen, espérenme, no, y aquí me falta una imagen que no puse. Bueno, o a lo mejor la puse más adelante. No, la puse más adelante, claro, sí tiene lógica. Entonces, me embarqué en la búsqueda de las mujeres hackers, ¿no? Y ya me estoy acercando porque me gustaría que también tuviéramos tiempo de charlar. Se convirtió en mi búsqueda de las hackers, ¿no? Y literalmente me enrollé, yo entré al doctorado en noviembre, no es cierto, en enero del 2018 y comienzo el campo, bueno, que yo ya venía un poco haciendo campo, es un poco lo que decía, pero digo así oficialmente.
en noviembre del 2018 y a partir de noviembre del 2019 pues se da una serie de coyunturas en donde conozco a varias mujeres que incluso me atrevo a poner en esta imagen y todas blureadas porque son mujeres que conozco en espacios hacker a los que me invitan, a los que puedo ir, a las que me invitan también porque soy parte de la comunidad de software libre porque me empiezo a vincular con otras compañeras hack feministas y entonces, bueno, se convierten en espacios donde hay una coyuntura de personas que hacen tecnología, el Tor Meeting, que es la reunión de Tor que se hizo en México en el 2018, donde había un montón era como la fiesta hacker, ¿no? O sea, había un montón de personas, insisto, en su mayoría hombres, aunque también había muchas personas no binarias, que hacen este sistema de anonimato, ¿no? Que se utiliza justo para la protección de identidad y que algunos han malentendido como la Deep Web, ¿no? Entonces la creación o los que hacen el navegador Tor, ¿no? Que es con el que podemos mantener anonimato en línea, y bueno, una serie de lugares más, entre San Cristóbal de las Casas, también en Ciudad Universitaria, y bueno, eso hizo que yo lograra eventualmente conectarme con otras mujeres que estaban teniendo el perfil que buscaban, ¿no? Entonces, pues ya fue muy emocionante, no solamente compartirnos nuestras tarjetas, sino compartirnos nuestra llave PGP para podernos comunicar por chat cifrado, por por email, ¿no? Por email cifrado, que tenemos que meter este codiguito para poder comunicarnos. Es que me quedé pensando porque me apareció un letrerito de que estaban viendo en mi pantalla, pero sí la siguen viendo, ¿verdad? Sí, espero que sí. Sí, Sí. sí. Okay. Sí, es que me apareció una pantalla que decía que los participantes ahora no pueden ver mi pantalla, pero bueno, seguimos. Entonces, estos son el tipo de intercambios que tuvimos, ¿no? Primero por correo electrónico, obviamente, evidentemente nuestras comunicaciones pues no eran mínimamente por WhatsApp, lo hacíamos por Signal, por un mail de RiseUp, por este tipo de compartiéndonos nuestra llave PGP, y bueno, eventualmente más allá de eso, que es como la parte de conocernos y de vernos y de reconocernos, me parece que una de las cosas que me permitieron hablar con estas mujeres fue la posibilidad de entretejer mis prácticas, o sea, es decir, poder observarme, verme, reconocerme, y al reconocer mis propios saber hacer y lo que yo veía en ellas, fue que las pude ver, ¿no? O sea, no sé qué tan cursi suena esto, pero créanme que cuando lo escribo trato de que no suene cursi en el texto de investigación, ¿no? Pero es un poco verlas viéndome, ¿no? O sea, fue como ver a estas sujetas de investigación, o estas sujetas de estudio, o estas interlocutoras, como las llamo en la investigación, viéndome a mí, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente, ahora sí ya me estoy como acercando al propiamente el proceso, pues hasta ahora he entrevistado a 9 mujeres, tengo todavía, yo sé que ya voy a acabar la investigación, pero me falta todavía entrevistar a 3 más, sé que lo lograré. Y estas particularmente fueron desde noviembre del 2019 a julio del 2020, ¿no? Tengo aquí algunas edades, la mayoría de ellas son mujeres blancas, no todas tienen estudios universitarios, algunas son desarrolladoras, programadoras, algunas son administradoras de sistemas, otras, por ejemplo, que también pasa mucho, son líderes de proyecto, es decir, son como estas interlocutoras porque saben el saber hacer y pueden comunicarse con los famosos clientes, ¿no? Pero no necesariamente están vinculados. Y algunas mujeres hackers mexicanas conocidas o famosas que además de accederme a una entrevista, empiezan a encajar un poco con algunas prácticas hacktivistas. Por ejemplo, Paola Villarreal, que actualmente además trabaja en CONACYT, es una chica que desarrolló un sistema, digo, para explicarlo de manera rápida, hizo un framework, bueno, hizo una manera, un sistema para
poder usar los datos que generaban la policía de Boston de las personas que encarcelaban por ciertos delitos, ¿no? Entonces esos datos son datos abiertos en ciertas regiones de Boston, en la parte policíaca, quiero decir, y ella al recopilar estos datos y hacer estos cruces, pues se dio cuenta lo que todos ya sabemos, pero que necesitan estos datos para que se puedan dar color, ¿no? Que había un muy claro sesgo racial en las actividades de la policía, ¿no? O sea, había un montón de criminalización de hombres negros o hombres latinos sobre portación de drogas y casualmente eran en los barrios latinos y en los barrios negros, ¿no? O sea, como tratar de probar ese sesgo racial a través de una recopilación de datos y a través de una práctica hacktivista. Entonces, bueno, esto le llevó a ganar premios y bueno, ahora fue también reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes, etc. Esta es la foto que pensé que no había puesto y sí puse. Bueno, ya esto hizo que yo detectara como algunas mujeres que yo ya había visto, otras que no me va a dar tiempo de ver, como las artistas. Hay muchas artistas haciendo código, el famoso live coding, las que tocan su compu, ¿no? Hacen código en vivo y hay imágenes y sonido. Y es muy interesante ver cómo resuelven esos problemas técnicos y lo que sucede y lo que hacen con su compu, que es más hacia el lado artístico, pero bueno, hacia ellas todavía no he llegado. Entonces, bueno, ¿qué he encontrado o qué he visto o qué ha pasado hasta este momento? Pues primero que una de mis grandes preguntas o de mis grandes obsesiones que tiene que ver con el código, de cómo es que ellas usan el código, porque seguramente ellas están igual de traumadas que yo con el código, ¿no? Pues no. Ellos no tienen ningún trauma con el código, el trauma soy yo. Pues cosas de la investigación, ¿no? O sea, en realidad a las mujeres hacker pues hacen todo el día código, no es como quien hace, no sé, como quien hace, no, a veces comparo, hago mis comparaciones ahí, no sé si posibles o absurdas, pero pues no sé, si tú cocinas diariamente, si haces algo de manera habitual, pues a otros les puede parecer maravilloso, o yo que no sé cocinar, ¿no? Y quien lo hace de manera cotidiana de pronto les resulta cansado, ¿no? O sea, el código en sí mismo no es importante, sino lo que hacen con él, ¿no? Lo que hacen, el proceso, lo que pueden generar y no el código como técnica en sí. Hay una emoción, ahí sí como que descubro en los momentos en los que ellas hacen cosas que coincide con lo que a mí me ha pasado, que es una emoción muy cabrona, perdón por el francés, o perdón por las malas palabras académicas, pues una emoción muy fuerte por poder hacerlo por sí mismas, ¿no? O sea, decir, claro, a ver, ya pude subir esta, no, o pude, o logré, o no me ganó, o logré hacerlo, ¿no? Otra cosa que también he encontrado, al menos en estas mujeres que han podido, que pudieron hacer de este tiempo, este código, que llegaron también a hacer sus prácticas y estar en una computadora, muchas estaban desde jóvenes, desde niñas, pero coinciden que, bueno, yo aquí digo que no hay, pero ahí sí porque mis lentes de género, ¿no? Que no hay hombres estorbando, básicamente. No, así, perdón porque no sé ponerlo, es que cuando hago estas cosas que se oyen cero categorías, es cuando volteo a ver a las sociólogas y a las antropólogas y digo, ay, perdón, amigas, les he fallado, no sé cómo explicarlo, que se oiga tan académico, pero digamos, no hay algo que les impida estar frente a una computadora, ¿no? O sea, frases, por ejemplo, una chica decía, es que nadie en mi casa sabía para qué era eso, o a mi papá le daba flojera, y entonces, pues, pude utilizar la computadora, ¿no? O que pasa al contrario con otras chicas, ¿no? O sea, que muchas tienen en la familia, llega la computadora y el hermano es el que lo utiliza más o el que se pone a jugar videojuegos y a la niña no la dejan usarlo, ¿no? Entonces, hay también un aprendizaje obvio que se vincula, y digo obvio porque también coincide con el hacker, que es como del juego, lo autodidacta, de poder hacerlo por ti mismo y de que se vuelve divertido, ¿no? O sea, se vuelve divertido jugar con la computadora. Obviamente, también en estas mujeres entrevistadas, pues hay un cruce de categorías, o sea, esas son cosas que me cuesta muchísimo trabajo explicar,
creo que porque no tengo todavía pues el argot, ¿no? Como más hacia la sociología, pero pues sí noto, ¿no? Como pues las chicas entrevistadas que resultan tener más confianza o que hablan más desde un empoderamiento incluso o de una soltura más, también tiene que ver con, pues no sé, son blancas, de una clase acomodada, una de ellas estudia en Estados Unidos. Encuentro también una diferenciación muy clara entre las posturas, ¿no? O sea, como esta cosa de trabajar en la industria o en la empresa y todo este discurso del empoderamiento femenino único que se ha hecho de manera individual y demás. Y algunas cosas que de pronto todavía tengo como en duda. Ya me estoy acercando justo a algo que quisiera que pudiéramos también platicar. Estoy viendo que voy bien de tiempo. Hay una cosa que creo que también tiene que ver con algo que me he observado a mí misma, que es la posibilidad de experimentar, ¿no? O sea, la tecnología o esta apropiación tecnológica con esta posibilidad de jugar y de experimentar. Y de pronto pasa que algunas de estas mujeres encuentran retos en que las cosas no necesariamente sean fáciles, ¿no? A lo mejor el hecho de que tengan que resolver un tipo de problema y que no se hace nada más con un software en particular, sobre todo si aprendieron jóvenes o en algún momento de la vida del cómputo en los 90s o en los 80s, donde no había ciertas tecnologías como hoy para hacer un video, ¿no? El hecho de solucionar esa problemática y el reto y la experimentación que trae la no facilidad, creo que también apuntaba hacia ese aprendizaje lúdico, ¿no? El aprender como acto de resistencia fue una frase que literalmente dijo una de mis entrevistadas cuando hablábamos justo de esto, de cómo había aprendido, de cómo tenía que hacerlo, y ella reconocía que es una de las que ha tenido como más conciencia feminista, digamos, porque no todas la han tenido. Ella decía, es que de pronto había que enfrentar un montón de cosas para además aprender, ¿no? Porque luego no te querían explicar o te daba pena preguntar. Entonces, literalmente aprender a hacer código o aprender a hacer cosas con la computadora es también un acto de resistencia porque tendrás que enseñárselo a otras, ¿no? Y pues no, ellas no ven necesariamente algo político detrás del código, más bien lo que se hace, y pues algo que también eventualmente me llevó a casi tirar la toalla, es que hay un imaginario que probablemente no existe de las mujeres hacker, ¿no? Y ahí es un poco donde voy porque apareció la vida en el encierro, ¿no? Y ahí es donde estoy cerrando un poco la reflexión. Lo que sucedió en la vida en el encierro trajo, creo, pues otra cara a la investigación, que creo que era una cara que me iba a encontrar en algún momento, pero que el encierro lo propició. Empezaron a llegarme muchísimas llamadas al principio de la pandemia, no solo para asesorías técnicas, sino para asesorías por violencia digital. Muchísimas, o sea, era tiro por viaje a hablar porque ya les habían publicado imágenes sin consentimiento, porque ya habían sucedido, porque obviamente todo el mundo estaba entrando al mundo digital y estaba resultando ser algo pues muy agresivo, por supuesto, y estaba invadiendo la privacidad. También pasó que había que resolver cosas, ¿no? Había que resolver las clases, había que resolver un montón de cosas y pues todo el mundo estaba necesitando no solamente software libre, sino formas, herramientas, artículos, materiales, ¿no? O sea, como que hubo ahí todos nos volvimos locos y en casa también nos volvimos locos, porque además yo una de las reflexiones que hacía con Melissa es que además mi compu, yo tengo una compu desde el 2010, desde el 2012 y todas las herramientas son pesadísimas, ¿no? O sea, no están hechas para que un joven que no tiene computadora pueda bajar esta aplicación, no sé, un montón de cosas. Y vi que no era la única, ¿no? Que había grupos feministas que literalmente estaban buscando a la hacker feminista, ¿no? O sea, hubo así como dentro de estas redes
Y lo pongo para que también veamos qué es la búsqueda, ¿no? Porque en la búsqueda está, creo que lo que está en nuestro imaginario y en lo que hemos querido siempre, a la justiciera, ¿no? O sea, la justiciera que llegue, que ya sé todo lo que están imaginando, pero que es como se está grabando, no puedo decirlo. La justiciera que llegue, que entre a la computadora, que además se espante al cabrón y que le, ¿no? Y que de paso vaya a su casa y le, ¿no? Bueno, estamos buscando a esa construcción hollywoodense que además hizo una mente, en muchos casos también la hizo una mente masculina, ¿no? Pero bueno, eventualmente se estaba buscando a estas mujeres justicieras. Una de las cosas que yo empecé a hacer también fue a tomar cursos mucho más especializados de censura, como las cuestiones técnicas de la censura, porque se estaban censurando algunas páginas como Pícara Magazine, y bueno, algunas, entender con más cabalidad direcciones, bueno, qué pasaba con las con direcciones IP, los destinos, bueno, tratar de indagar un poco más, obviamente en reuniones en otras plataformas como este es Mumble y algunas cosas que hacíamos obviamente en el anonimato, obviamente todo lo que representaba me di cuenta, por ejemplo, que también hay una necesidad de aprendizaje, que luego las que estamos tratando de enseñar algo no tenemos todas las herramientas técnicas y las que tienen las herramientas técnicas no necesariamente están compartiéndolo. Obviamente también un momento súper lúdico, ¿no? Hablando del amor romántico, ¿no? Una de mis entrevistadas hicimos juntas, lo hizo ella en realidad, un código, ¿no? Para hackear el amor romántico, ¿no? O sea, era como porque estaba sufriendo mal de amores, como casi nos ha pasado a estas edades. Entonces, fue como de, güey, hay que hacer un pinche algoritmo para, ¿no? Bueno, de pronto esas cosas lúdicas como qué pasa si hay un nuevo dato y si ese vato te invisibiliza, no sé, como estos juegos que de pronto yo rescato también como parte de esta reflexión y de este ir y venir entre el código, entre nuevas formas narrativas, entre nuevas formas de sentir también lo que nos estaba pasando y desde otros lugares, ¿no? Entonces, una de las cosas que se me sugirió en el doctorado, después, porque en el doctorado hacemos 3 réplicas, una cada año, y la última, que es la que yo haré en febrero, pero yo hice 3, me tocó una réplica, 2 réplicas en la pandemia. Entonces, pues sí había, mis tutoras me decían, es que no temas, ¿no? Como poner tu experiencia como eje y poner tu mirada situada, porque obviamente a mí no solamente me estaban pasando muchas cosas, sino que ya había vivido todo lo que significaba ser mujer en la tecnología, ¿no? O sea, ya estaba yo experimentando en ese momento, que por eso me atrevo a poner esta cita, ¿no? De ir recogiendo como de una forma modesta, corporal, implicada y responsable para hacer política y ser el propio laboratorio, ¿no? O sea, como quien quiera ser sujeto político, que empiece por ser rata de su propio laboratorio, ¿no? Entonces, frente a esto y frente a esas otras coyunturas, pues obviamente me empecé a dar color otra vez, o sea, como ir y venir, volver a situarme. El miedo que me estaba dando a hablar de estos temas al no ser programadora, o sea, es decir, pues sí, Irene, algunos me dicen hacker y podría yo asumir algunas cosas, pero no soy programadora, ¿no? El miedo que siempre me ha dado no ser socióloga, no ser antropóloga, no ser filósofo, o sea, no venir de ese lugar, ¿no? Y que justamente era el punto que había que vencer también y literal vencer el síndrome de la impostora, ¿no? Y decir, hoy no, ¿no? Así de ya, cállate, síndrome de la impostora, basta. Porque en realidad ese, justamente el no ser ni de aquí ni de allá, ¿no? El ser diseñadora, pero no ser socióloga, pero justo no ser hacker, pero ser programadora, pero entender de código, pero también entender un poco de un poquitito de ciencias sociales, etc., etc., quizá era justo ese punto de partida de ventaja, ¿no? O ese era el punto de donde estaba partiendo.
que al final de cuentas eran otras formas de llegar, porque es como cuando vas al centro, no vas al claustro, pues llegas desde diferentes sitios, ¿no? Y yo vengo del sur y otros vienen del norte y otros no, pero llegamos al mismo punto y tenemos diferentes calles. Entonces de pronto me empecé a valorar mi proceso, evidentemente darme cuenta de mi privilegio, que he tratado de siempre no perder el eje, no solamente el privilegio que implica ser mujer de la ciudad, tener posibilidades de posgrado, etcétera, 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 sino también pues tener este privilegio, pues quizás también de la heterosexualidad obligatoria, qué sé yo, que me acerca a este conocimiento técnico, cerca de un movimiento, pero también estar cerca de la reflexión feminista y haberme asumido feminista y que me inviten a los eventos de feminismo y hablar de feminismo y enojarnos en las clases y decir ¡ah! ¿No? Y también dejarse vincular por la digna rabia. Entonces creo que una de las cosas que han pasado, y vuelvo al punto incluso donde empecé, pues que yo he aprendido todo esto que he aprendido de cómo funciona Internet, cómo funciona la tecnología a través de la docencia, a través de querer explicárselo a otras personas. Es que no entiendo, ¿no? Así, ¿cómo le explico o cómo comparto con les comunicólogos que Internet está cabrón y que hay que entenderlo? Pues tengo que entenderlo yo. Entonces ahí voy a tratar de indagar cómo funciona el pinche protocolo TCP/IP y hacer una dinámica que presentamos en el seminario de estudios de género, ¿no? Que también lo presentamos, Melissa. Ese sí fue en vivo. Ese sí fue de los papelitos, ¿no? Para entender cómo funciona este pinche coso que además es bien fácil. O sea, ya que lo ves a la distancia, es fácil de entender, ¿no? Lo que pasa es que nos han dicho que es súper difícil. Aquí yo ya me empiezo a aprender, como verán, ya me estoy acercando. Entonces, un poco fue justo el poder ubicarnos y sabernos dentro de la investigación y ubicarme, pues, dentro de sí los privilegios, pero también ubicar que estaba hablándolo desde otro lugar. ¿No? ¿Qué iba yo a decir siendo mujer mexicana de una escuela pública que no tiene una Mac, haciendo un poco este chiste, ¿no? Es decir, que no tiene cosas de vanguardia y que no está a la vanguardia de la tecnología, ¿no? Y considerada subalterna, un poco retomando la categoría de auracumes y que utilizan muchas otras más en un ambiente tecnológico, pues igual y sí había que decir otras cosas. Aquí yo había puesto todo, pero lo borré porque me dio pena. Después descubrí lo que le llamaba. ¿Qué tiene que decir? Pues todo, pero lo borré. Entonces, y ahora sí ya estoy cerrando, no he terminado, pues, la investigación, pero creo que las reflexiones que de pronto me surgen es que creo que más allá de saber o llegar a la pregunta es la pregunta en sí misma, ¿no? La pregunta como motor, más allá de quienes pueden ponerse en otro lugar que no sea el del saber. Es decir, en millones de lugares he tenido que superar muchos miedos y obstáculos porque los otros son los que saben, ¿no? Porque los otros son los blancos, lo de las tecnologías, los que saben de algo, ¿no? Entonces, creo que todo ese camino de aparentemente no saber, ¿no? Es lo que me permite, y que ya se ha hablado de muchas categorías, ¿no? Estos sujetos que van y vienen y que pueden jugar estos dos espacios, ¿no? No solamente el del saber, porque hay gente que no se mueve del saber, ¿no? Siempre saben, aunque no sepan, ¿no? Entonces, obviamente los traumas en el tema de investigación han seguido. También creo que esto es como una forma catártica para quienes estén ahora en su proyecto de investigación. Creo que una de las cosas que han sucedido con estos temas técnicos de intervención y violencia digital es que me ha tocado ver ambas caras de la moneda, ¿no? O sea, por un lado, las chicas que están sufriendo una violencia flagrante digital y por otro lado, escuchar a los hackers o a los expertos tecnológicos hablando abiertamente de cómo no tienen ningún tipo de responsabilidad y en videos diciendo, ay, mira, pues me da igual, si alguien me paga por hacer esto, pues lo voy a hacer, ¿no? O si alguien porque de todos modos alguien lo va a hacer, entonces pues mejor que te paguen a ti, ¿no? Entonces, esos eran los hackers, ¿no? Los que yo estaba viendo además, comparado con mis mujeres hackers. Entonces,
justo esta reflexión en el momento actual en el que estoy es cuestionándome lo hacker. Tan, 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 ¿no? Así. Cuando se te cae tu categoría principal, presenta. ¿Y será lo hacker? O sea, a lo mejor no es lo hacker, ¿no? Y ya se cae todo tu numerito, Irene, quita todos tus diseños, todo lo que has dicho siempre se desmorona aquí. Lloras en tu presentación y tiras tu investigación. No, de pronto pues me caigo en la cuenta que yo también estoy buscando a la justiciera, ¿no? O sea, que yo también estoy buscando a esta mujer para que encaje en categorías, ¿no? Cuando en realidad pues hay un chorro de matices, hay un chorro de cosas súper complejas, de entrada como el feminismo todavía sigue teniendo un amor-odio, ¿no? A la técnica computacional, porque es una cosa que también se viene arrastrando desde los 70, o sea, sí usas las tecnologías digitales, sí usas las redes sociales, pero no terminan de ser nuestras. Pero ¿qué hacemos? ¿Nos salimos de Twitter o no nos salimos de Twitter? ¿Es que nos ha ayudado a la lucha feminista? Sí, pero saben todas nuestras estrategias, ¿no? Creo que una de las cosas que han hecho estas mujeres es hackear lo que se espera de ellas. Tal vez ahí está como un poco lo hacker, el haber cortado esto. Encuentro muchos, esta es una categoría de mi tutora, de Yomar Rovira, radicales libres, o sea, muchas chicas que sí tienen una postura política, pero que no necesariamente están haciendo ningún tipo de comunidad, o sea, son mujeres radicales libres, o sea, que están haciendo su lugar, su lucha en su espacio y no están necesariamente compartiéndolo en espacios pues, ni feministas ni de otras mujeres. A lo mejor lo hacker no está, ¿no? Y esta gran pregunta, pues que en una de esas, momento dramático, pues a lo mejor no existe. Ay, hasta llego a este punto y o a lo mejor no así, ¿no? Soy intensa. Es parte del hackeo. Es que yo creo que lo estamos construyendo, ¿no? Voy a hacer una pausa porque ya sabía que esto iba a pasar y dije, lo estoy evitando y no lo evité. Pero creo que es, lo bueno del seminario de Melissa es que siempre termina habiendo lágrimas en algún punto de la intensidad del ir y venir de las investigaciones, y creo que es parte de poner el cuerpo y de decir que las investigaciones no solo son o no solamente se piensan, sino que también se sienten y se piensan. Entonces, creo que más allá de buscar o no la justiciera, de pronto me he puesto a reflexionar con algunas compañeras que creo que tiene que ver con momentos o espacios o situaciones históricas en las que las cosas van caminando y se propician ciertos movimientos sociales, ¿no? De pronto, yo no dudo que haya habido muchas de estas inquietudes en muchas de nuestras ancestras, ¿no? Feministas, no solo en México en los 70, sino probablemente desde las sufragistas, qué sé yo. Y cuando pienso en que no existe esta mujer feminista, me pongo en el aún, ¿no? Porque a lo mejor es como ir justo sembrando estos puntos para que todas seamos esas justicieras eventualmente, ¿no? Y bueno, creo que una de las cosas más chidas que ha pasado también en la investigación, que es otra cosa que afecta a las interlocutoras, es que muchas de estas interlocutoras que no eran feministas o que no se asumían feministas, pues no es que lo sean ahora, pero sí nos intercambiamos mensajes de, oye Irene, es que esto que platicamos alguna vez me está pasando porque bla, 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 ¿no? Y entonces ya empezó a saber así como de, inoculamos el virus, ¿no? Así de muy bien, ¿no? Como el elmo así. Que le hace con el fueguito, porque en realidad es un poco lo que ha pasado, ¿no? Muchas de estas ingenieras que abiertamente no solo se decían feministas, sino por ahí de pronto antifeministas, pues de pronto empezaron a voltear a ver a muchas prácticas que no habían visto, ¿no?
Entonces, bueno, creo que las cosas que han pasado es el tema de la caja blanca, tecnología situada, pensarlo en esto que les contaba, como de abajo hacia arriba, hacer una crítica completa al hacker. Ahora sí. La necesidad de conectar con otros nodos, me parece que es fundamental volver otra vez a la conexión que en algún momento se dará, supongo, ya se está dando, técnicas feministas, activistas, el contacto con las otras, leotres, y siempre la posibilidad de imaginar, ¿no? Y algo que me gusta mucho, bueno, esto es como un poco de lo que falta, no temer a que se desmorone una categoría central, reflexión más profunda sobre el dislocamiento de lo hacker, ¿no? Mujer hacker, o lo ya no hacker, ¿qué significa eso? Por ahí está la reflexión que todavía me falta tejer. Y sobre todo, imaginar, que eso es algo que hacemos siempre en el hack feminismo. ¿Y por qué digo lo de imaginar? Pues los títulos de mis capítulos, ¿no? Que independientemente del contenido, están muy vinculados con un tema computacional, que ya no me da tiempo de hablar ahora, pero el título init, el título System MD Analyze, Blame, ¿no? Son títulos, son temas de código que de alguna u otra manera llaman, ¿no? A esta búsqueda y a estas cosas que hacemos en terminal, ¿no? Como buscar bases de datos, el encuentro de algo que todavía no existe. Muchas gracias. Muchas gracias, Ya acabé. Irene. Qué emoción. Oigan, pues estamos presenciando algo insólito, ¿no? Yo también me estaba dando algo. Con mucho placer. Yo acompañé las primeras tertulias de esa poderosísima tesis, entonces me está dando algo de, de tu hallazgo, Irene. Pero bueno, lo que estamos presenciando es insólito, porque también creo que lo que encontraste es algo muy grande, Irene, ¿no? O sea, sí, en lo que lo masticamos y pasamos saliva y demás, pues también nos daremos cuenta del peso de los imaginarios, ¿no? Y a propósito, si las hackers no hacen política, al menos conscientemente, en una de esas encontraste algo inesperado, pero muy valioso, ¿no? Que es quienes sí hacen la política, por ellas, con ellas o sin ellas. Ay, te felicito, Irene, estoy muy emocionada, muy, así, extraordinariamente emocionada. Y sí, entiendo pues tu shock del desvanecimiento, digamos, de la categoría central, pero eso fortalece tu tesis de una manera impresionante. Muchas felicidades. Bueno, pues que se abra Muchas gracias. entonces. Ahora Que se sí, arme. bueno, nuestra Irene se nos tiene que ir en breve, al 5 para las 6, tiene que retirarse, entonces por favor, levanten manita, por acá dejo a Mitzi para que nos haga el nuevo favor de moderar. Sí, primero voy a leer dos comentarios. Hasta ahora no habían dudas en el chat, pero si tienen, estaría padre que, ajá, como Inés, que levanten su manita. Los comentarios son de Carla Liliana: qué chido la investigación feminista en donde hay emoción y no la frialdad de los datos cuantitativos. Y de Inés, totalmente de acuerdo con Carla. Briseida: qué ponencia, felicidades, tengo la piel chinita, bravo. Adelante, Inés. Gracias. Pues bueno, es la verdad un gusto haber escuchado esta ponencia y además me quedo con muchas emociones. Me emociona que le emocione tanto a Irene porque de hecho por eso me sumaba a este comentario de que sí hay que empezar a ver la investigación desde otra óptica y creo que esto está bien logrado en ese sentido porque pues sí estamos poniendo también el cuerpo, el alma y las emociones en nuestras investigaciones, ¿no? Más allá de la academia incluso. Entonces, me gustó mucho la parte en la que se dijo que la pregunta es más importante que el saber en sí mismo. A mí esto sí me mueve mucho porque además creo que es una postura difícil de encontrar en la academia. Yo en muchos sentidos me considero antiacademicista y antiacademia porque me ha tocado de todo en la academia, lo bueno y lo peor, lo mejor y lo peor. Y en ese sentido, pues me he alejado muy conscientemente y en una postura también rebelde como de la academia y pues es un gusto encontrar estas otras posturas, estas divergencias que nos llevan por otros caminos, no necesariamente justo como se mencionó, como por el lado del saber, ¿no? Y siempre estar posicionadas del lado del saber, cuando también hay otras formas posibles
pues simplemente de compartir conocimiento. Mi pregunta va orientada a algo que se mencionaba al principio y que aparte me hizo mucho sentido y pues también que es un poco chistoso, ¿no? Porque decían, bueno, es que qué incoherencia haberla citado en Zoom. Y yo es algo que yo misma me he preguntado por mi forma de pensar y mis prácticas también, pues sigo usando Facebook, yo soy escritora, gran parte de mi trabajo lo difundo en redes como las que se mencionaron. Estoy también en un proceso como de deconstrucción en el sentido de no querer seguir siendo parte de algunos tipos de redes y de espacios, pero al mismo tiempo no saber cómo. Por ejemplo, me imagino cerrando mi cuenta de Facebook y me siento un poco perdida porque es justo de ahí de donde viene gran parte de la audiencia a la que llego con las publicaciones que hago, las invitaciones que hago para mis presentaciones de libros y demás. Y es como un miedo mío que el dejar estos espacios, porque sé que hay otros y además que si no los hay se pueden construir, pero mi pregunta va en ese sentido, como si ya hemos pensado o tú, Irene, has pensado cómo empezar a hacer otras redes también en el sentido de lo social, del compartir información, que no necesariamente queremos que esté en estos espacios por todo lo que implica. Digo, ya hay mucha información al respecto, ¿no? De lo que pasa con nuestra información en Twitter, en Facebook, en todas estas redes que alimentamos. Y si hay alguna alternativa en este momento, pues ya sea iniciada o por lo menos planteada, para empezar a tejer otras redes posibles donde no sé si eventualmente nos salgamos de todas y hagamos otra cosa o no, porque conozco gente que pues lo ha hecho, ¿no? O sea, cierró todas sus redes o incluso ni tiene cuenta bancaria o lo que sea, pero pues esta como idea de estar fuera, que tanto es viable, ¿no? Estar al margen y cómo. Esa es como mi pregunta. Muchas gracias. Melissa, ¿cómo ves? ¿Juntamos como algunas tres o me voy al hilo? ¿Tú cómo lo tienen? Juntémoslo. Yo estoy abusando porque sé que esto te lo podría comentar en cualquier momento que te llame, ¿no? Pero es que estoy muy en shock. Yo quiero enaltecer algo, tu valentía, Irene, porque estás escribiendo una antinarrativa. Estás escribiendo justo lo que las hackers, lo que las ciberfeministas, lo que las morras que andan metidas en la tecnología no quieren leer. Y esto me parece valiente y lo que sigue, porque en el fondo, más allá de rompernos las ilusiones, nos estás demostrando cómo sí, cómo no. Entonces, humanizar también es parte de esta chamba feminista, ¿no? Y la otra grupo, o sea, perdón, ¿no? Que el intenseo de ya cállate, deja hablar al público. Yo estoy casi segura, ya no dirás si estoy equivocada, que es, si no la primera, de las primeras veces que te animas a compartir esto, porque no es fácil. Tu hallazgo es sensacional, pues, ¿no? Es así ya de otro nivel y me voló la cabeza. También agradecerte la confianza que nos tienes. Ya me callo, ya voy a dejar ahora sí al público. Gracias. Muchas gracias. También voy a comentar eso, lo anoté porque también tengo algo que comentar al respecto, querida Melissa. Sí, pues no sé si alguien más, para que juntemos algunas, dos, tres. Me parece que ya no, nada más un montón de felicitaciones, pero pues me parece que más que nada ahorita responder las preguntas. Ah, espera, Deyanira, tiene su manita alzada. Sí, gracias. Casi no se ve, ¿verdad? Hola a todas, a todos y a todas. Gracias, Irene. Qué gusto escucharte. Yo, bueno, igual porque sé que te tienes que ir, mi pregunta la haré muy rápido. A mí me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia también desde la maestría, pero también en el doctorado respecto a estos temas, porque, bueno, como que en la academia y además también la vieja escuela, ¿no? De la planta docente, de pronto con estos temas al sentirse tan interpeladas, ¿no? Por muchas cuestiones de los temas digitales, hackers, de pronto, uno, ni siquiera hay lecturas, ¿no? O sea, siempre vamos como por la libre, nosotras buscando temas que tengan que ver, lecturas que tengan que ver con nuestros temas, pero de pronto yo he notado que en la planta docente, ¿no? De algunos posgrados, ¿no? Son como esta actitud de no entender lo digital, entonces mejor meterte más a lo social y de pronto quieren en ti
como potenciar más la parte de las ciencias sociales, de las humanidades. Por eso me encantó cuando dijiste, no soy socióloga, no soy antropóloga, yo estudié igual comunicación en la UNAM y yo la verdad es que salí como comunicóloga sin saber nada digital, la verdad, ¿no? O sea, un poco que en la facultad de políticas y sociales en la UNAM nos meten más esta cuestión pues sociológica y demás, ¿no? Pero en los temas digitales pues salimos perdidas, ¿no? Entonces, yo en la maestría pues he notado en la maestría en estudios de la mujer de la UAM, he notado como esta lejanía en ese tema. Es como mejor vete por el lado del análisis como más sociológico, ¿no? Y de pronto, pues una tiene ganas de seguirle con esto, ¿no? De ver qué más, qué hay detrás de esos datos, cómo podemos comprender y leer esos datos. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia y qué recomendaciones nos podrías dar a las tesísticas que aquí andamos sufriendo con que no entienden nuestros temas digitales? Y pues muchas gracias. Te mando un abrazo. Muchas gracias, querida Deyanira. Sí, es que hemos compartido justo, siempre los que estamos hablando de temas digitales en algún momento nos encontramos, o sea, como tema digital, feminismo, siempre terminamos como cruzando nuestros caminos. Bueno, voy a ir un poquito de atrás para adelante o empezando con esta pregunta. Fíjate que mi experiencia, la verdad es que ha sido buena, es decir, porque al menos las profas en el doctorado han sido muy conscientes de que no son como tan expertas en ese tema y creo que ha habido mucha apertura en ese sentido, empezando por mi tutora, ¿no? Por Yomar Rovira, que ella misma, ¿no? Me ha dado mucho, yo creo que su gran labor también ha sido darme mucho la confianza de decir, mira, o sea, tú vas, agarra, ¿no? Y creo que también ha sido mi responsabilidad agarrar esa responsabilidad. O sea, creo que también es nuestro camino o nuestra responsabilidad, sobre todo para las que vienen, poder empezar a poner no solamente los temas, sino las nuevas estrategias, ¿no? O sea, o las nuevas metodologías, por ejemplo, cómo hacemos una etnografía digital feminista, ¿no? O sea, menuda cosa además, ¿no? Si de por sí no era ya un quilombo hacer la etnografía digital con todas las implicaciones técnicas, porque además yo creo que no se puede hacer 100% como sería en el campo físico, pues, pero además de eso meterle la categoría o los lentes feministas. Entonces, honestamente mi experiencia ha sido buena en tanto que las profas han sido muy abiertas conmigo, pero porque también creo que yo no sé si sabido, puesto, siendo un poco rebelde también, de decirles, es que va por aquí, ¿no? O sea, esto tendría que ir, no nada, o sea, yo no quiero entrarle por Haraway, por ejemplo, que ese fue así un tema, así, es que yo no, Haraway no, Haraway no me sirve, yo sé que la aman, perdónenme, estoy haciendo un sacrilegio, pero literalmente yo le decía a Yomar y Yomar estaba de acuerdo conmigo, es que Haraway no nos sirve, ¿no? Porque no va por ahí, o sea, no es lo que queremos saber. Entonces, ¿cómo nos hacemos, cómo tomamos algunas otras cosas o algunas cosas teóricas? Yo incluso he estado agarrando cosas de coloniales, por ejemplo, ¿no? Porque de pronto para poder entender la tecnología desde este otro lugar y tejerlo con mi experiencia y decir, bueno, yo veo esto porque sigue siendo este imaginario de la mujer que no salva, igual que la blanca, no sé qué, pues he tenido también que agarrarme un poco de eso. Entonces, quizá la recomendación, si es que eso existe o puede ser posible, es eso que en algún momento lo platicábamos, ¿no? O sea, como también ser valientes y sin miedo a nuestras tutoras y desde el amor también y lo que sea, poder decirles, profa, es que quiero ir por acá y ya encontré esto y mira, y lo quiero hacer así, ¿sí me explico? Porque a veces, y lo hacemos nosotras también como profas, yo he asesorado también tesis, entonces a veces queremos meter lo que una sabe, ¿no? Y también una como profa tiene que, que poder soltar y decir, mira, yo recomiendo eso, tú cómo lo ves, tú cómo lo haces, y eso es parte de una investigación feminista también. Es bien complejo, ¿no? O sea, que también el diálogo con tu tutora, el diálogo que también viene de ti, ¿no? Y yo sí creo, eso sí lo pondré siempre como dedo en la llaga, sí creo que tenemos que hablar de tema de tecnología desde el feminismo. Creo que muchas veces las compañeras, no, y no porque tengan que hacerlo, pero
de pronto sí, estas nuevas generaciones, a lo mejor yo me incluyo ahí muy osadamente, ¿no? Tenemos que estar trayendo estos nuevos temas porque sí hay un rechazo, o no rechazo, pues eso están en otro, o sea, no tienen por qué quererlo, ¿no? Ya hicieron esa chamba, ¿no? Pero sí hay un rechazo de pronto a la tecnología, por lo menos muy desde estos 70, de los años 70, en el que, porque claro, pues la tecnología como la conocemos, pues es súper capitalista o es súper patriarcal, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay como un rechazo ahí medio que natural, pero yo sí creo que hay otras posibilidades o que podemos construir otros mundos posibles dentro de la tecnología. Y ahí me brinco a la primera pregunta, ¿no? O sea, como, ¿cuáles son las alternativas? Sí hay alternativas técnicamente posibles, o sea, es decir, siempre que me hacen esta pregunta doy palabras clave como para que vayamos buscando, pero hay todo un mundo que no conocemos o que es poco conocido, y no porque sea underground, ¿no? Sino porque pues no es tan mediático, porque no se enseña en la escuela, no porque sea oscuro o tenebroso, ¿no? Que es toda la cultura de la comunidad hacker, del hacking y de gente que está haciendo cosas con otros medios, ¿no? En el caso de las redes sociodigitales existe todo un universo, todo un grupo que es llamado el Fediverso, ¿no? Que son las redes federadas, es decir, son redes, en un sentido redes sociales libres, que también tienen esta misma lógica de redes sociales, pero no están centralizadas, no son de una empresa, ¿no? Cada una de nosotras podríamos tener un nodo en nuestra computadora y ser gestoras de esa red, ¿no? Es una red federada, como funciona una federación. Ahorita probablemente esto les suena como, ¿qué? Pero se los dejo como palabra clave para que eventualmente veamos luces al final del túnel, o sea, para que no se quede todo en la romantización. Sí hay redes sociales libres, sí las hay, Diáspora, Idéntica, hay unas redes, Mastodon, o sea, sí hay redes sociales libres, hay redes federadas, hay un grupo de personas, hay un YouTube, por ejemplo, que funciona a través de cuantas más personas estén conectadas. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero juro que se los podré dar. Que literalmente que funciona como la práctica P2P, ¿no? O sea, si yo me conecto, tú te conectas, tenemos una red y podemos ver ese video en colectivo. Hay alternativas también a mensajería, Signal, y muchas otras que están dentro del software libre, y pues bueno, la gran beta y la gran palabra que puse ahora al inicio, que es el código abierto, tecnologías de software libre, que sé que ahorita pueden ser todavía, cada vez son más conocidas, pero como les digo a unos alumnos, ¿no? Les hacía hoy el chiste a los de primero, y de mí se acuerdan, ¿no? Ahorita el software libre les va a sonar como de, ay, sí, una vez una chava vi en un seminario que nos hablaba. Un día va a ser la única posibilidad que tendremos de ser anónimos en línea, ¿no? Es un privilegio también, ¿no? O sea, de pronto me he puesto a pensar, o sea, también el poder usar software libre también es un privilegio. Pero un día en esta distopía cercana, ¿no? Así como sembrar nuestros propios jitomates, ¿no? Usar software libre va a ser la única opción. Pero ahí, bueno, ahí solté palabras que pueden eventualmente ir buscando, redes federadas, hay redes sociales libres y demás. Y sobre lo que decías, Melissa, sí fue, no sé si te diste cuenta, pero te envié la presentación a medianoche y te pedí una fotografía en la tarde. O sea, me llevó todo ese horario, no porque yo sea muy floja, sino porque dije, no, es que no puedo decir esto, o sea, qué oso, ¿no? Pero es que es lo que está pasando. No, pero mejor lo quito. Y sí quité algunas cosas, o sea, de pronto yo me emocionaba y ¿qué tiene que decir una mujer morena en la tecnología? Todo a la vez. No me eches, no, Irene, espera. Porque creo que también, y vuelvo a repetir, no me parece cursi y no pretendo ni mínimamente avergonzarme de ello. Pues son estos nodos, ¿no? Mi querida Melissa, de los que tanto hablamos en la teoría y que tanto hablamos como de, pues desde los vínculos feministas y desde lo que nos marca, ¿no? Y lo hemos vivido, digo, tú y yo como colegas, pero también como amigas, ¿no? O sea, se ha juntado nodos en otros espacios y es donde podemos ver por ahí, ¿no? O al menos lo que a mí me da esperanza, ¿no? Que yo pueda llegar 6 años después,
¿cuántos años pasaron desde el 2016 para acá? 4, ¿no? No, 5. ¿6? 6, ¿no? 7, 8, 9, 10, 5. No, pero estuve en el 16, claro, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¿no? O sea, en un mes se cumplen 5 años que yo llegué tímidamente a presentar eso. Entonces yo sí creo que hay estos ciclos, ¿no? Como en las buenas películas que empiezan en algo y terminan en el mismo punto. Creo que llegar con estas reflexiones pues, muy netas que todavía estoy masticando, que como verán también todavía les falta como el engranaje, pues es parte entre del agradecimiento y parte del círculo que se cierra, ¿no? O sea, de decir sí, sí, compa, ¿no? Eso que tú hiciste en ese momento y que de pronto sucedió, pues sí tiene o sea, sí tiene cosas en el tiempo, ¿no? Y a lo mejor el año que viene ya me harto el hack feminismo, ya descubrí que la mujer hack sí, ya next, ¿no? Pero creo que eso es parte justo del ciclo y del movimiento. Me pasó hace poco que regresé a la ENAP con una profa que me invitó y fue una profa que cuando yo estaba en la universidad, literalmente me hizo una pregunta que para mí fue coyuntural. ¿Por qué te da tanto miedo dedicarte a lo que te gusta? ¿No? Me lo dijo a los 21 años, ¿no? Y de pronto regresé dando una conferencia en la ENAP y regresé y empecé con esa frase, ¿no? O sea, como de, tú, compa, tu maestra me dijiste. Entonces creo que ahí se van tejiendo los círculos en el tiempo, en el espacio, y por eso me atreví a traerlo a tu seminario, mi querida. Ahora No, ayúdame a pues hacer la tesis, no. siempre va a ser un honor, de verdad. Pues eso. Espero haber respondido a grandes rasgos. De todos modos, digo, ya quité la presentación, pero rápidamente la vuelvo a poner. Está abierta siempre en los canales de comunicación para lo que necesiten. Siempre pongo este correo que es como el comercial, como el que siempre me comunico, pero me pueden contactar por Twitter, uso también Telegram, estoy en ese correo electrónico, de pronto para estas u otras reflexiones, porque ya también a la distancia reconozco que son temas complejos, o sea, que de pronto una llega porque lo ha visto o lo ha hablado ya muchas veces, pero de pronto oír por primera vez temas de código y así, a lo mejor no es como tan familiar para todo el mundo, ¿no? Entonces, se dan clases. Ay. Y también, Irene, tu tesis ya está hecha. O sea, falta que termines de escribirla, la liberas por Creative Commons, cual debe ser, ¿no? Y ya ahí nos tendrás leyéndola. Me siento muy honrada de que te compartas desde el principio hasta el final en tu semi, Irene. No, por favor, pues un placer, el placer es mío y pues así vamos tejiendo las redes de confianza y de esperanza, les digo yo también, ¿no? Como una esperanza política, puede ser, que eso sea posible. Pues muchas gracias. Como es nuestra tradición, grupo, vamos a abrir nuestras cámaras quienes podamos y queramos para que Irene nos mire, para hacernos personas pese a este muro que se llama interfaz. Y nada, pues mandarle besitos, abrazos, emoticones, despedirla como se merece. Grande, Irene, muchas gracias. No, Siempre tu casa, siempre vuelve, sácanos de quicio, explótanos la cabeza como hasta ahora. No, pues muchas gracias por dejarse, por escucharme, además 1 hora y media, que yo sí creía que, bueno, siempre uno cree que habla de más, pero al final siempre pasa algo cuando una logra ser neta, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Melissa, y gracias a ustedes también por quedarse. Cualquier cosa, ahí tienen mis datos. Y muchas gracias también por recibirme otra vez.